La palabra de Dios en el capítulo 9 de Esther. Y vamos a leer los versos del 1 al 19, que dice así la palabra de Dios. En el mes 12º, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario. Porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey de Asuero, para vengarse de los que habían procurado su mal, sin que nadie les opusiera resistencia. Porque el temor de ellos se había apoderado de todos los pueblos, y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, capitanes, oficiales del rey, apoyaban a los judíos, pues todos temían a Mardoqueo, ya que Mardoqueo era grande en la casa del rey, y su fama se había extendido por todas las provincias. Así, día a día se engrandecía Mardoqueo. Los judíos asolaron a todos sus enemigos a filo de espada, con mortandad y destrucción, e hicieron con sus enemigos como quisieron. En Susa, capital del reino, mataron y exterminaron a los judíos a 500 hombres. Mataron entonces a Parsandata, Dalfón, Aspata, Porata, Adalía, Aridata, Parsmata, Arisai, Aridai, Baisata, los 10 hijos de Amán, hijo de Amedata, enemigo de los judíos, pero no tocaron sus bienes. El mismo día se le dio cuenta al rey acerca del número de muertos en Susa, residencia real. Y dijo el rey a la reina: en Susa, capital del reino, los judíos han matado a 500 hombres y a 10 hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en las otras provincias del reino? ¿Qué otra petición quieres que te sea concedida? ¿Qué otra cosa deseas que te sea hecha? Este respondió: si place al rey, concédase también mañana a los judíos en Susa que hagan conforme a la ley de hoy. En cuanto a los 10 hijos de Amán, que los cuelguen en la horca. Mandó el rey que se hiciese así, se dio la orden en Susa, y colgaron a los 10 hijos de Amán. Los judíos que estaban en Susa se reunieron también el 14 del mes de Adar y mataron allí 300 hombres, pero no tocaron sus bienes. En cuanto a los otros judíos que estaban en las provincias del rey, también se reunieron para la defensa de sus vidas contra sus enemigos y mataron a 75,000 de sus contrarios, pero no tocaron sus bienes. Ocurrió esto el día 13 del mes de Adar y reposaron el día 14 del mismo mes, por lo cual convirtieron en día de banquete y de alegría. Pero los judíos que estaban en Susa se reunieron el día 13 y 14 del mismo mes, y el 15 reposaron, con lo que lo convirtieron en el día de banquete y día de regocijo. Por tanto, los judíos aldeanos que habitan en las villas sin muro celebran el 14 del mes de Adar como día de alegría y de banquete, un día de regocijo, y unos a otros se hacen regalos. Hasta aquí por el momento la lectura de esto que es la palabra de Dios. Y muy bien, pues gracias a Dios por su palabra, y bienvenidos todos. Aquí creo que todos nos conocemos, pero yo soy Jonathan. Si no me conoces, si estás viendo esta transmisión o retransmisión, la grabación, soy uno de los pastores, de los líderes acá en la Iglesia Bíblica Urbana. Y bueno, pues os saludamos y estoy muy agradecido hoy con el Señor. Como ha dicho David, hoy es un día especial porque es el día del Pentecostés, ese cumplimiento de la promesa que no estaríamos solos, que enviaría al Consolador para estar con nosotros. Pero también estoy contento y agradecido porque, aunque también es una mezcla de emociones, un poco triste, porque hemos llegado a el día final de nuestra serie en Esther.
Ha sido un privilegio poder pasar a lo largo de este libro de una historia tan emocionante y tan llena de giros y matices, ¿verdad? Y bueno, hoy hemos llegado ya al desenlace de esta historia. Hemos leído por el momento parte del capítulo 9, que es el penúltimo capítulo. Y hoy abarcaremos con la ayuda de Dios todo el capítulo 9 y el 10, que es simplemente un epílogo muy, muy breve. Y no sé tú, pero yo he disfrutado muchísimo este tiempo acá en el libro de Esther. Parece una novela histórica, una película de esas que dan giros, o una serie de esas que te dejan al borde de tu asiento y en espera de saber qué sigue. Y bueno, en lo que hemos leído hoy y lo que leeremos y consideraremos más adelante de todo el capítulo 9 y 10, dado que la narración puede dar mucho de qué hablar y hay mucha tela de dónde cortar, que incluso puede haber temas controversiales en muchos aspectos. Bueno, he tratado de mantener para el día de hoy una estructura simple que se enfoque solo en dos aspectos de la narrativa. Y de hecho, hemos nombrado a esta predicación así: el triunfo y la fiesta en la ciudad secular. Entonces vamos a tratar de enfocar con la ayuda de Dios en estos dos temas: el triunfo, la gran victoria, y después la gran celebración. Y claro, es que todo triunfo es normal, no podía ser de otra manera. Todo triunfo después de una gran victoria, pues viene una gran celebración. Por mencionar algunos ejemplos, todos lo hemos visto cuando un equipo de fútbol, por ejemplo, creo que es lo más popular que podemos ver, o cualquier deporte, cuando hay un campeonato que gana una liga o una copa, un equipo, pues después viene la celebración, es lo normal. O también en las películas épicas, cuando hay una gran batalla y hay muchos giros y mucha ir y venir. No sé, yo soy un poco fan, no sé si friki, pero sí fan de Star Wars. Y cuando estaba pensando en esto, venía en automático a mi mente esta celebración de los Ewoks del episodio 6 del Retorno del Jedi. Y porque es un momento muy, muy festivo. Vemos a estos bichitos celebrando después de, claro, una gran batalla librada contra el Imperio. Y entonces en nuestra mente está siempre esta idea de celebración después de una gran victoria. Y en especial, creo, hay un elemento extra o adicional cuando vemos el bien triunfar sobre el mal, ¿no? De hecho, David nos mencionaba un poco de esto la semana pasada, que hay en nosotros como algo natural, un deseo de venganza, que es parte de nosotros. Incluso él decía que hay una palabra en alemán, que no voy a intentar decir o pronunciar, pero que describe en alemán esta frase para referirse a este sentimiento muy, muy nuestro de sed de venganza o de celebrar la victoria del bien sobre el mal. Y bueno, la semana pasada, la narrativa del libro de Esther nos dejó un poco en espera de qué sucedería a continuación. Amán ha muerto, ¿vale? Recordarás este personaje Amán, el enemigo que se menciona o se refiere la Biblia como de esta manera: el enemigo de los judíos. Constantemente lo dice de esa manera. Ha muerto ya. Él ha muerto a consecuencia de sus propias ambiciones. Pero el mal que él ha puesto en marcha, el mal que él ha puesto en acción contra los judíos, aún continúa. La vida de Esther, de Mardoqueo, de todos los judíos, aún está bajo amenaza. La historia, como ya he dicho, llena de giros, lleno de ironía, con una gran carga de emoción. Nos habla de una serie de eventos o de consecuencias. David lo decía como estas fichas de dominó que caen, ¿no? Cuando una se es puesta en marcha y activa otra y otra y otra. Una serie de eventos que a mí me gusta llamar diosidencias
honestamente no sé si esa palabra existe en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, pero estas, en vez de coincidencias, diosidencias. Es decir, estos eventos en donde podemos afirmar que la mano de Dios está detrás de ellas, detrás de cada acontecimiento. Y toda esta serie de eventos en serie culminan no solo con la ejecución de Amán, el enemigo de los judíos, sino hasta el punto de que se promulga un contradecreto para preservar la vida de los judíos. Este contradecreto que tenía que ser proporcional o de la misma magnitud a esa sentencia de muerte que era decretada. Había sido decretado el exterminio de los judíos, y recuerdas, firmado por Asuero, sellado por Asuero, de una forma totalmente fría, insensible. Pero entonces ahora hay un contradecreto. Ahí nos quedamos la semana pasada, también vimos cómo había un edicto que permitía a los judíos defender su vida contra todo aquel que quisiera atacarles. Entonces, de manera irónica, todo se está revirtiendo, todo se está volteando, y es justo lo que el autor de este libro, que se desconoce el autor, pero creemos que deliberadamente no menciona el nombre de Dios, para que veamos la mano divina en cada uno de estos giros, en cada uno de estos acontecimientos que se entretejen unos con otros. Conspiraciones, tragedias, exaltaciones de unos, humillaciones de otros, pero sin duda Dios obrando tras bambalinas, ¿no? Aquí como detrás del escenario, a Dios lo vemos, o no lo vemos, pero podemos encontrarlo ahí a pesar de todo esto. Incluso hablábamos de la ambigüedad moral de los personajes, complejidad de los acontecimientos. Pero todo esto tiene una sola razón: salvar al pueblo de Dios, ese pueblo especial con el que hizo un pacto Dios. No era especial porque había algo de especial en él, sino simplemente porque Dios lo eligió como su pueblo especial. De hecho, no había nada en especial en ellos, que fueron rebeldes. Ellos fueron rebeldes y por eso terminaron en el exilio. Pero aquí la pregunta sería: ¿será que Dios ha terminado ya con ellos? ¿Será que Dios los ha desechado a causa de su rebeldía? Y bueno, la respuesta del libro de Esther es definitivamente no. Dios aún no ha terminado con ellos, no se ha dado por vencido con ellos. Aún en medio de todo esto, Dios está obrando para salvar y rescatar a su pueblo. El condenado a muerte, Mardoqueo, que había estado vestido de cilicio y cenizas, ahora toma la posición real de quien lo había condenado. Y vimos también que simplemente la mera noticia del nuevo decreto, de este contradecreto que les permitía defenderse, trajo alegría y gran festejo entre los judíos a lo largo de todo el reino. Todo eso fue en el capítulo anterior, en los capítulos anteriores. Vimos a los enemigos de los judíos aterrorizados por lo que estaba sucediendo, Dios revirtiendo la historia. Pero la historia no queda ahí. Hoy veremos este triunfo y fiesta y cómo está interconectado directamente con nosotros también en nuestra historia hoy en día. Pero vamos antes de ir de lleno al tema de hoy, vamos a pedirle al Señor, vamos a pedir la ayuda del autor de estas páginas, al Espíritu Santo, ese consolador, ese que nos guiaría a toda verdad, que fue prometido y que hoy es significativo, en especial en el día del Pentecostés. Vamos a pedirle que hable a nuestros corazones. Señor, te doy gracias por poder tener el privilegio de leer tu palabra, y no solo eso, de poder predicarla, de poder estudiarla, porque nos has dejado ahí tu corazón escrito, tu voluntad para nosotros, tu plan de redención. Y Espíritu Santo, te pido que hoy hables a nuestros corazones, que hoy te reveles a nuestras vidas a través del estudio de tu palabra. Te pido, Dios, que hoy no sean palabras humanas
que no sea sabiduría humana, que no sea entendimiento humano, sino que sea tu palabra, que sea tu Espíritu Santo transformando nuestros corazones y capacitándonos para toda buena obra y volviéndonos cada día más parecidos a nuestro Maestro, a Jesús. Te lo pido en el nombre, que es sobre todo nombre, Jesucristo. Amén. Y entonces, hemos dicho ya todo esto, la historia se queda en esta narrativa. Hay un contradecreto que ha sido pronunciado en este capítulo 8, pero ahora el capítulo 9 es el desenlace de la historia. Es como el clímax, la parte, si esto fuera una historia, una película de acción, es precisamente esa escena de acción. El decreto de exterminio, que había sido promulgado 12 meses atrás, y también el decreto de, este contradecreto que permitía la defensa de los judíos, que fue promulgado 2 o 3 meses, más o menos, después de ese primer decreto. Ahora llega el día en el que tendrían que ponerse en marcha. Llega el mes de Adar, a los 13 días del mes. Era el día en que ambos decretos del rey entraron en vigencia. Ese día fue clave. Fue cuando Dios revirtió el destino que los condenaba a muerte. Ahí al final del verso 1 del capítulo 9, encontramos una frase que algunos consideran que resume toda la esencia del libro. Que el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió justamente lo contrario. Los judíos se enseñorearon de aquellos que los aborrecían. Los enemigos de los judíos habían conspirado y tramado contra ellos el mal, pero Dios lo estaba revirtiendo todo. Y es irónico porque les había dado la victoria precisamente con el mismo instrumento de conspiración que había sido puesto en marcha contra ellos. Pero, aunque podemos ver un paralelismo con otra gran liberación que es en el Éxodo, recordarás, si te acuerdas de la historia bíblica, Dios también libera y guarda a su pueblo del exterminio, pero sin duda también podemos encontrar notables diferencias respecto a esa liberación. Pero en ambos casos, el objetivo aquí de mencionar esto es que se cumplió el mismo fin. Por medio de la mano poderosa y sobrenatural de Dios, liberar y preservar al pueblo elegido. Creo que hoy vamos a escuchar mucho de esto. Liberar y preservar al pueblo elegido de Dios. Y tiene una razón de ser. Y sin duda, esta gran liberación no era por la fidelidad de Israel, ya hemos dicho. Fue un pueblo que desobedeció. Fue un pueblo que se rebeló contra su Dios y que tuvo consecuencias. Pero entonces, ¿por qué esta gran liberación? Bueno, obedece a la gran fidelidad de Dios. Esa fidelidad a su promesa, a ese pacto hecho con Abraham. Que le dijo, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Sin duda eso nos incluye a ti y a mí. Pero avanzando un poco en nuestra narración, entonces Esther y los judíos dice que se reunieron, se organizaron para defenderse en cada uno de su ciudad. Defenderse de quienes querían atacarlos. Sin duda, yo me he puesto a pensar en esto, meditaba. Pasó un año después del edicto que permitía simplemente a todo aquel que quisiera atacar a los judíos, podía atacarlos y quedarse con sus bienes. Había pasado un año. ¿Puedes imaginar lo que había en el corazón de los enemigos, esperando todo ese tiempo, tal vez afilando sus espadas, sus cuchillos, listos para ese día en el que les era permitido exterminar al pueblo de Israel? No sé, para mí fue como algo increíble pensar y ponerme en esa época y decir, transcurrieron meses y ellos parecía, aunque la Biblia no lo dice, pero parecía que estaban
esperando ese día. ¿Y por qué lo digo? Bueno, claro, más adelante vamos a hablar un poco de eso, pero las estadísticas de los muertos fueron muchos. Significa que fueron muchos los que se levantaron en contra de los judíos. Ahora, Mardoqueo tenía más poder, ¿vale? Nadie podía hacerles frente, pues dice la Biblia que el miedo se había apoderado de todos. Incluso los funcionarios, los gobernadores, ayudaron a los judíos porque dice que tenían temor a Mardoqueo, que había sido ascendido ahora a un cargo elevado en el palacio del rey. Y su poder y su fama crecían, no solo en la capital, en Susa, sino a lo largo de todas las provincias del reino. Y tal vez, en una primera interpretación de esto, podríamos decir desde una perspectiva práctica, pragmática, de aquellos que no eran judíos, bueno, claro, les convenía ahora ser pro-judíos, ¿no? Si todo se estaba revirtiendo, si el poder de Mardoqueo crecía, la reina era judía, el rey Asuero estaba del lado de los judíos ahora, pues por supuesto que a los demás les convenía ser judíos, pro-judíos. Incluso vimos en el capítulo anterior que muchos se convertían al judaísmo por conveniencia. Y bueno, sí, podríamos decir que esto era un tema práctico. Pero creo que debemos mirar más allá del plano político-social de la época. Sin duda, los judíos dispersos por todo el imperio persa contaban con un mayor respaldo, ¿no? Un mayor respaldo que lo que hemos considerado ahora mismo, el poder político y social. Un mayor respaldo que no era de estos poderes en este mundo, sino que el Rey de Reyes estaba de su lado. El Dios todopoderoso, ese Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que aunque no se lo nombra en las páginas de este libro, vemos una y otra vez teniendo el control de cada situación en esta historia. Con toda seguridad podríamos decir que tal vez la población del imperio persa se dio cuenta de que el Dios de los judíos es un Dios abrumadoramente superior a cualquiera de las deidades que podía ofrecer el panteón persa. Y especialmente, dado los acontecimientos recientes de la derrota de los persas a manos de los griegos. Entonces, un poco pensando teniendo en cuenta todos estos elementos, pues bueno, pues mucha gente no judía se habían hecho judíos simplemente por temor. Pero aquí quiero detenerme y quiero meditar en una primera verdad aplicable a nuestras vidas. Espero no estar apresurándome un poco, pero quiero que antes de que tal vez, no sé, está comprobado que después de unos cuantos minutos ya perdemos la atención, ¿no? No necesitamos ser adolescentes, creo que todos padecemos de este mal. Por eso quiero ir a este punto y permitidme un poco aquí esto. El Dios omnipotente, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es el mismo Dios que está con nosotros hoy. Lo creemos, lo sabemos. Y de alguna manera, aunque no necesariamente en un sentido literal, bélico, nosotros estamos enfrentando nuestras propias batallas hoy en día. Día a día hay luchas, hay guerras que libramos. Y claro que sí, por supuesto que creemos lo que la Escritura dice. Y en ocasiones hasta decimos de memoria versos como Romanos 8:23, ¿no? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? O ¿qué me dices de Romanos 8:37? Que dice que en Cristo somos más que vencedores. Son versos que como creyentes conocemos y citamos, y es verdad, por supuesto que lo es, que son una realidad para nosotros. Pero, entonces, ¿por qué a veces es tan fácil perder nuestra paz, perder la paz en nuestro corazón, o estar intranquilos en nuestra alma, en nuestra mente? ¿Por qué no siempre puedo estar con una sonrisa y descansar en que
todo va a estar bien, siempre. ¿Qué no se supone que así deberíamos ser los cristianos? ¿Felices todo el tiempo? Creo que muchas veces hemos comprado esta idea de que, como soy hijo de Dios, mi Padre debe bendecirme y todas las cosas deben salirme tal como lo desea mi corazón. Que Dios te conceda los anhelos de tu corazón. Muchas veces creo que hemos malinterpretado esa victoria en Cristo. ¿Será que eso es el Evangelio? Una vida sin problemas, una vida en donde lo que anhelo yo, Dios me lo debe dar. La realidad es que a veces las cosas se ponen feas en esta vida. Constantemente hay batallas, tanto en nuestro corazón como en nuestros pensamientos, y es una constante que libramos en el día a día. Frecuentemente hay situaciones en nuestra vida que, como he dicho, roban nuestra paz. Y sabemos quién es el que roba, el que ha venido a robar y a matar y a destruir. Y a veces, siendo honestos, parece que no encontramos la victoria. Por un lado decimos que en Cristo somos más que vencedores, pero a veces sentimos que no estamos encontrando esa victoria. Y a eso debemos añadir el hecho de que, literal, estamos en guerra, no contra enemigos de carne y hueso, sino es una batalla espiritual. Entonces, ¿cuál es esa victoria de la que habla Pablo en Romanos 8? Bueno, primero creo que esto no es un verso que deba usarse de manera descuidada, como con una perspectiva humana triunfalista. He escuchado gente citar este pasaje para situaciones no necesariamente pecaminosas, pero que no tienen nada que ver con lo que Pablo escribió. Por ejemplo, en una competición deportiva, he escuchado gente decir, vamos a ganar porque si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Creo que reducir el mensaje de la cruz así nos hace perder de vista lo que verdaderamente es importante, lo que sucedió en esa cruz. La gravedad y la profundidad de nuestro pecado y sus consecuencias. Y creo que al perder de vista esto, entonces perdemos de vista la gran proporción y magnitud de la victoria que tenemos en Cristo, que no está relacionada con nuestras circunstancias, sino con las verdades eternas del Evangelio, esa buena noticia. Así como a los judíos en Persia, para ellos había un decreto de muerte, contra nosotros también lo había, una condenación por la causa de nuestros pecados. Pero ahora en Cristo no hay ninguna condenación, dice Romanos 8:1, para quienes estamos en Cristo Jesús. Y esa vida en el Espíritu nos ha liberado de nuestro principal enemigo, que no es nuestro vecino, no es nuestro compañero de trabajo, no es nuestro cónyuge, no es nuestra mujer, nuestro marido, nuestra mujer. Para la historia de Israel eran Amán y todos los que querían exterminarnos, pero para nosotros el poder del pecado y la muerte que estaban contra nosotros. Y tenemos esa seguridad, esa garantía de que somos sus hijos, que tenemos una herencia en Cristo, que todo, ahora sí podemos entenderlo de esta manera, que todo, aun lo malo en este mundo, obra para bien para los que amamos a Dios. Y que en última instancia nada, absolutamente nada, puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Eso es algo increíble. Pero vamos adelante en nuestra historia en Esther, que todavía tenemos mucho camino por delante. En la porción que leímos hasta el momento, el autor de Esther, da un reporte de los alcances un poco escandalosos, de los alcances de la batalla, ¿no? Vimos cómo en la capital mataron a 500 hombres, a los 10 hijos de Amán también. Luego, si pusiste atención, se menciona en repetidas ocasiones, no tocaron sus bienes. Entonces leímos que al enterarse de la magnitud y los resultados de la batalla hasta el momento, Asuero le dice, ¿qué más quieres? Y bueno, Esther le pidió un día más de defensa, una prórroga de ese decreto que les permitía defenderse, extenderlo por un día más. Y también le pide que los hijos de Amán
fueran colgados públicamente. El rey concede ambas peticiones y bueno, entonces en Susa, en la capital, continúa la defensa hasta el día 14, se extiende hasta el día 14 del mes de Adar, y ahí matan a 300 hombres más, pero dice que nuevamente no tocaron sus bienes. Ahora, esto fue en la capital, en Susa, y se nos dice que en las demás provincias del imperio, que casi al principio del estudio David hablaba de la magnitud, de las dimensiones del imperio, que era brutal, era enorme, súper extenso. Y en todas las demás provincias, los judíos también se organizaron, se reunieron para defenderse el día 13 del mes de Adar, y ese día fue que se defendieron y la matanza llegó a 75,000 personas. Y también, al igual que en la capital en Susa, los judíos de todo el imperio dice que no tocaron los bienes de sus enemigos. Al otro día, ellos inmediatamente al día siguiente, el día 14, descansaron y celebraron. Bueno, ¿por qué es importante todo esto? Y a lo mejor tú piensas y nos podemos escandalizar y decir, ¿cuánta sangre, cuánta violencia en la Biblia? ¿Por qué tanta crueldad? Bueno, déjame exponer algunos puntos. Trataré de ser breve, si el tiempo nos lo concede, pero déjame exponer algunos puntos que probablemente puedan dar luz a esto. Y sin pretender ponerme muy apologeta, porque en principio además no lo soy, pero sí creo que podemos podemos encontrar algunas cosas que nos pueden aclarar un punto si esto es algo que te está haciendo ruido. Primero, creo que debemos reconocer que muchas veces leemos la Escritura, nosotros nos aproximamos al texto bíblico con un sesgo cultural, desde nuestra perspectiva histórica propia. Eso ya en principio pone si no una barrera, sí es un desafío poder conectar con el mensaje original, para su audiencia original. Ahora nosotros, desde nuestra perspectiva cultural, histórica, nuestra situación de hoy en día, no estamos en una amenaza literal de exterminio, una amenaza de muerte, ya sea propia o de toda nuestra nación. Imagina que estamos siendo amenazados de muerte, no solo a nosotros, sino a toda tu familia y a todos los de tu nación. Eso debería ya ponernos un poco en perspectiva. Ahora, segundo, el objetivo del autor, que nuevamente es desconocido el autor, pero sin duda es contar a las siguientes generaciones de judíos el porqué de la celebración del Purim y por qué se celebra durante 2 días. Entonces simplemente está dando datos estadísticos, históricos, del por qué la celebración del Purim hasta el día de hoy se hace durante 2 días. No está exaltando la violencia, no está prescribiendo la violencia, ni tampoco está dando una justificación de si está correcto o incorrecto. La petición de Esther a Mardoqueo, a Asuero, de extender un día más el decreto de defensa. Espero hasta aquí no estaros liando el asunto. Pero una tercera argumentación que podría decir es, a lo largo de todo este estudio, creo que nos ha quedado claro precisamente el punto de que los personajes centrales, Esther y Mardoqueo, no son ningunos héroes, no son personas intachables, no son necesariamente un ejemplo de moral a seguir. Son personas que, como tú y como yo, tienen luces y sombras. Pero por si acaso aún hay incomodidad en nosotros al ver estos versos llenos de violencia y sangre, bueno, yo me los imaginé con mucha sangre, creo yo que la clave está en esos versos 10, 15 y 16, en donde se repite la frase, pero no tocaron sus bienes. Permitidme explicarme un poco mejor. Verás, si hemos estado poniendo atención, esta historia, no solo la del capítulo 9, sino todo el contexto, no es simplemente la narración o la cronología de la rivalidad entre un tipo malo llamado Amán
y un judío de moralidad dudosa que ocultaba su identidad llamado Mardoqueo. No es solo eso, sino que el mensaje de este libro se remonta, y lo vimos en el capítulo 3 también, se remonta hacia atrás en la historia del pueblo de Israel. La rivalidad de Amán, este amalecita, y Mardoqueo, este descendiente de la tribu de Benjamín, creo es la culminación de la antigua enemistad ordenada por Dios en Éxodo 17. Había una rivalidad antigua ahí. El pueblo de los amalecitas, el pueblo de Amalec, atacó cruelmente por las espaldas a los israelitas. Primero atacando y dando muerte a los más débiles, a los que se habían quedado atrás en el grupo. No a las líneas de defensa, no al ejército de Israel, sino a los más débiles, por las espaldas. Entonces, este acto provocó la ira de Dios, quien declara una guerra perpetua contra Amalec y jura borrarlos de la faz de la tierra. Entonces, empieza a cobrar un poco de sentido toda esta historia, ¿no? Siglos después, en 1 de Samuel, el rey Saúl, el primer rey, desobedece esa orden divina de destruir por completo a los amalecitas, incluido al rey Agag. Y Saúl desobedece, toma el botín, y eso le cuesta su reinado por anteponer supuestos sacrificios, anteponerlos a la obediencia a Dios. Ahora, dicho sea de paso, en contraste con la desobediencia de Saúl, en Esther 9, los judíos, dijimos que hay una frase que se repite mucho, no tocaron sus bienes. Hay un contraste con lo que Saúl hizo. Había una orden de no tocar sus bienes y Saúl tomó los bienes. Y ellos, los judíos, aunque tenían permitido por decreto hacerse de las posesiones de aquellos a los que, de sus enemigos a los que aniquilaran, bueno, ellos no tocaron sus bienes. No lo sé, tal vez fue una manera de rectificar la desobediencia de Saúl, demostrando que esta vez estaban dispuestos a obedecer el mandato divino, tal vez para dejar en evidencia su motivación genuina de defensa propia. Solo nos estamos defendiendo. Y tal vez no por motivos mercenarios o bélicos, sino simplemente por defensa. Y bueno, hasta aquí tal vez tú me dirás, vale, pero has dicho que la clave estaba en entender lo que la frase dice, pero no tocaron sus bienes. Y tal vez tú digas, aún no entiendo qué tiene que ver todo esto. Para allá vamos. Entonces ya hablamos de una enemistad antigua, pero eso no queda ahí. Debemos considerar toda la metanarrativa bíblica para poder llegar a un punto, al punto central, no solo de la historia de Esther, sino de toda la historia de la redención, donde nos incluye ahora sí a ti y a mí. Esto nos conecta con otra enemistad más antigua, que va más allá del pueblo de Israel. Todo esto se inserta en una batalla mayor, que inició desde el principio, en Génesis 3. Verás, después de la caída, aquel momento en el que todo ha sido afectado por el pecado, en ese momento también hay una promesa de redención y de restauración final. En ese momento, en donde la simiente de la serpiente, la descendencia de la serpiente, que no son serpientes pequeñitas, serpientes bebés, sino que son más bien poderes malignos, esa simiente de la serpiente busca frustrar el plan de Dios de traer al Mesías a través de la simiente de la mujer, de Eva, que vendría por medio del linaje de Judá, ¿vale? Entonces empiezan a tener interrelación todas estas historias. ¿Cómo es que fue este intento del enemigo, de la serpiente, de frustrar los planes divinos? Bueno, lo intentó primero, creo que lo ha intentado a lo largo de la historia muchas veces, no hay tiempo de ir a detalle en cada uno de sus ejemplos, pero sin duda lo intentó aquí, primero con los amalecitas al atacar a Israel y querer destruir al pueblo de Dios. Y entonces, después de 1000 años,
Ahora, si saltamos nuevamente en la historia, también lo intenta haciendo este complot de Amán, siendo simplemente usado por el enemigo como un ataque directo al pueblo de Israel. Y por lo tanto, un intento de frustrar la venida del Salvador. ¿Puedes ver la relación de todo? Ahora, la paradoja de este libro, este aparente problema que encontramos con el final violento, los judíos masacrando a sus enemigos, literal, parece contradecir todos los estándares morales y cristianos de nuestra perspectiva, ¿no? Pero, una vez más, la solución está en el contexto bíblico. Espero no estarte liando demasiado aquí. Sé que esto pudiera ser como, estoy tratando de seguir el hilo de esto. Pero mira, la preservación de Israel en Esther es crucial para cumplir la promesa de Dios, la que ya hemos hablado, esa promesa a Abraham, de que su descendencia sería innumerable, incontable como la arena del mar o como las estrellas. Esta preservación, aunque sangrienta, aseguró el linaje del Mesías. Y entonces fue fundamental para el nacimiento de Jesús. Ahí nos incluye a ti y a mí. La muerte y la resurrección de Jesús permitió a los gentiles, como nosotros, ser injertados en el pueblo de Dios. Entonces, para cerrar este punto, tú y yo, como parte de la iglesia actual, somos beneficiarios de esas batallas por la supervivencia de Israel. Pero, después de la encarnación, de este lado de la historia, después de Cristo, con Jesús, el modo de actuar del pueblo cambia, hay un cambio de actitud. Se nos enseña el amor de Dios, el amor a nuestros enemigos, y no a la resistencia violenta. Y Jesús mismo no repudió las leyes anteriores, dijo que no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Pero Él las resumió en esto: amar a Dios y amar al prójimo. Él es nuestro ejemplo y sin duda Él es más que un héroe en esta historia, en esta narrativa. Entonces, nosotros, considerando todo esto, a la luz de todo esto, peleamos desde la victoria. Ahora, aunque el antiguo Israel luchaba físicamente contra sus enemigos para proteger la promesa de Dios, ¿cómo luchamos nosotros? Nosotros como su pueblo, como su iglesia, luchamos espiritualmente. Dice el apóstol Pablo que nuestras armas no son carnales, son espirituales. Luchamos espiritualmente, no en contra de nuestros enemigos terrenales, sino en nombre de ellos, para que esa misma promesa de salvación que hemos tenido, que hemos recibido por gracia tú y yo, se extienda para ellos también. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, dice Pablo, sino es contra fuerzas de la oscuridad. Pero ¿sabes qué? Estoy convencido de que el avance del reino de Dios es imparable, aunque ahora mismo no lo podamos ver del todo. Y esto debería cambiar radicalmente la manera en cómo vemos a aquellos que se oponen a nuestra fe. Ese familiar, ese vecino hostil, ese compañero de trabajo, o tal vez los opositores políticos, los poderes que dominan, poderes seculares, incluso podría decir diabólicos, que dominan los medios, la educación, el arte, el sistema en general, o incluso los promotores que están detrás de la liberación sexual. Ellos no son nuestros verdaderos enemigos. En realidad solo son peones de un reino de oscuridad mayor. Por eso esa guerra no es contra ellos. Nuestra guerra es por su libertad. ¿Y cómo libramos esta batalla?
Bueno, creo que una clave es a través de la oración, orando por nuestros enemigos, orando por los que nos aborrecen, orando por los que nos maldicen, y también dando testimonio en un mundo hostil, en un mundo en el que pareciera que cada día encajamos menos, ¿no? Pero también en ese mundo buscando el bien, trabajando por el bien de nuestra ciudad, trabajando por el bien de nuestra comunidad, incluso arriesgándonos, tomando el riesgo y buscando oportunidades para dar, si fuera incluso necesario, la vida por ellos. Al final, si reconocemos que en Cristo ya hemos muerto al pecado, hemos muerto al mundo, pues entonces no tenemos nada que perder en esta vida, en esta misión. Pero para terminar, continuemos con nuestra historia ahí. En capítulo 9, vamos a terminar de leer el capítulo 9 y el capítulo 10, que no te asustes, el capítulo 10 es muy corto. Dice el capítulo 9, verso 20. Escribió Mardoqueo estas cosas y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes, y les ordenó que celebraran el día 14 del mes de Adar y el 15 del mismo mes de cada año, como días en que los judíos estuvieron en paz con sus enemigos, y como el mes que la tristeza se trocó en alegría y el luto en festividad, que los convirtieran en días de banquete y de gozo, y en día de enviar regalos cada uno a su vecino y ayudar a los pobres, y a los judíos, y los judíos aceptaron esta costumbre que ya habían comenzado a observar según les escribió Mardoqueo. Porque Amán, hijo de Amedata, el agageo, enemigo de los judíos, había ideado un plan para exterminarlos y había echado pur, que quiere decir suerte, para arruinarlos y acabar con ellos. Y cuando Ester se presentó ante el rey, éste ordenó por carta que el perverso designio de aquel que aquel había trazado contra los judíos recayera sobre su cabeza, y lo colgaran a él y a sus hijos en la horca. Por eso llamaron a estos días Purim, por el nombre Pur. Asimismo, debido a lo relatado en esta carta y por lo que ellos mismos vieron y lo que les llegó a su conocimiento, los judíos establecieron y prometieron que ellos, sus descendientes y todos sus allegados no dejarían de celebrar estos días, según está escrito, y esta fecha de año en año. Pero estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias y ciudades, que estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos. Y la reina Ester, hija de Abihail, y Mardoqueo, el judío, se suscribieron con plena autoridad esta segunda carta referente a Purim. Y fueron enviadas cartas a todos los judíos a las 127 provincias del rey Asuero, con palabras de paz y verdad, para confirmar estos hechos, estos días de Purim, en la fecha señalada según les había ordenado Mardoqueo, el judío, y la reina Ester, y según ellos lo habían establecido para sí mismos y para su descendencia, para conmemorar el fin de los ayunos y de su lamento. La orden de Ester confirmó estas celebraciones acerca de Purim, y ello fue registrado en un libro. Capítulo 10. El rey Asuero impuso tributo a todos los países de su reino, incluyendo las islas del mar, todas las obras de su poder y autoridad, y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo, a quien rey engrandeció, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia? Pues Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero, grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y paz para todo su linaje. Y aquí termina esta narración que
que sin duda es la palabra de Dios. Pero aquí se nos habla de una gran celebración, de una gran fiesta. Y con esto vamos a terminar el día de hoy, pero también vamos a terminar este libro. Y tal vez la pregunta sería, ¿qué significa Purim para nosotros? Porque vimos esto, es muy judío, ¿no? Es una fiesta, incluso es la primer fiesta después, aparte de la ley mosaica, que está escrita y narrada en la Biblia y que se celebra hasta el día de hoy. ¿Qué significa Purim para nosotros? Bueno, podemos tomar algunos elementos clave, algunos conceptos clave. Sin duda es una herencia de fe. Ya hemos dicho que el Purim habla de la fidelidad de Dios a los judíos. No voy a profundizar más en ello, ha quedado claro el punto respecto a la fidelidad de Dios, pero que también apunta o presagia esa fidelidad y se extiende hacia nosotros. Pero también nos da una esperanza en medio de la oposición. Nos recuerda ese triunfo que al final algún día veremos que será puesto fin a toda maldad, a tanta hostilidad en un mundo secular en el que vivimos. Y que aunque aún no lo veamos del todo, aunque aún pareciera que en las páginas de nuestra realidad, así como en las páginas de Esther, el nombre de Dios no se menciona, podemos tener la esperanza de que algún día también la fe triunfará al final. Pero sin duda, creo también que es un llamado a despertar, un llamado a la acción. Para Esther y Mardoqueos, estos judíos asimilados al contexto persa, a la cultura persa, ellos sin duda tuvieron un momento de despertar y recordaron su identidad y actuaron en consecuencia. La pregunta sería para nosotros, ¿será que estamos viviendo muy acomodados hoy en nuestra realidad, en nuestro contexto? ¿Será que estamos viviendo para el aquí y el ahora? Creo que sin duda podemos encontrar aquí un llamado para despertar para nosotros también. Recordar nuestra identidad en Cristo, despertar de nuestra pasividad espiritual, despertar de nuestras obras muertas, de nuestro legalismo que tal vez nos mantiene confiando en nuestros propios esfuerzos, en vez de celebrar cada día nuestra identidad en Cristo. A veces olvidamos que la buena noticia del Evangelio no es que Dios nos vea con buenos ojos por lo que somos, sino a pesar de lo que somos, pero solo por la fe en Jesucristo. Creo que ser conscientes de eso debería ser motivo de celebración cada día, día con día, así como el Purim. Y no solo una vez al año, día con día celebrar. Una promesa de redención y de gracia que nos recuerda, como lo dijo David en alguno de los capítulos anteriores, que nadie ha ido demasiado lejos como para ser excluido de la gracia de Dios, como para ser excluidos del amor de Dios. Es un recordatorio que aunque nuestros pasos nos hayan llevado lejos, podemos volver a casa. Pero además, y por último, creo que la amenaza se extiende también como iglesia. Una misma amenaza que enfrentamos bajo esta presión de asimilarnos culturalmente. Creo que hay una necesidad urgente en la iglesia de volver a las sendas antiguas, de volver a echar raíces profundas y conectar con la herencia de nuestra fe cristiana. Volver a esos principios fundamentales de que solo la Escritura es la palabra de Dios, nuestra fuente de autoridad, nuestra norma de conducta. De volver a ese principio de que solo por la fe en Jesús somos justificados. Somos declarados justos como si nunca hubiéramos pecado ante los ojos de Dios, pero simplemente por la fe en la obra completa de Jesucristo. Y que es un don que se recibe solo por gracia. Es gratuito, es inmerecido,
y no es resultado de nuestros esfuerzos. Esta realidad y esta verdad de que solo Cristo es nuestro mediador entre Dios y nosotros. Que no hay otro camino al Padre, que no hay otro camino a Dios. Y que al final, en última instancia, nuestra vida está hecha y su propósito es para darle solo a Dios la gloria. Que nuestra salvación y nuestro propósito es para darle la gloria a Dios solamente. Y esto, recordar y volver a estos orígenes, nos pone en una correcta posición para asegurar a nuestras futuras generaciones de lo mismo. Para los judíos el Purim era vital o es de vital importancia para transmitir a las futuras generaciones su herencia cultural, su identidad. Para nosotros como cristianos, es importante velar por transmitir esto correctamente a nuestros pequeños, a nuestros adolescentes y a nuestros jóvenes. Y entonces poder equiparlos en este mundo hostil. Y en última instancia, confiar en la fidelidad de Dios. Que aunque a veces haya momentos en que nuestra fe personal se desvanece, en medio de esta cultura, que como en el libro de Esther, parece que el nombre de Dios está oculto. Parece que Dios no está presente. No obstante, podemos confiar plenamente que aunque no lo veamos, Dios no nos ha abandonado. ¿Y sabes qué? No lo hará. Amén.